Quiero darle la bienvenida a nuestros dos expositores hoy de Canal TDBN. Aquí estamos con Luis Larraín, que es presidente de la Fundación Iguales, fundador de la Fundación Iguales. Estamos también con Karen Poneachik, una destacada vecina, y vamos a hablar hoy día que es el 28 de junio, vamos a hablar sobre, hoy el día del orgullo LGBT, ya ahí me enredé, ya. Sí, es muy complicado. Bueno, pero todos entienden, así que bien. Gracias Luis, gracias Karen. Nos dejo a esta entretenida conversación. Gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Efectivamente, hoy día conmemoramos el Día del Orgullo, que no es solamente el inicio de las protestas que surgieron a partir de una redada policial en contra de un pub en el Village de Nueva York que se llamaba Stonewall en 1969, que fueron las que dieron inicio al movimiento a favor de los derechos de la diversidad sexual. El orgullo es mucho más que la conmemoración de ese acontecimiento, pero antes de hablar de ese tema, Luis, que además vive en una comuna vecina, pero muy amigo de todos quienes estamos en Pedro Valdivia Norte, amigo de la casa. Luis, quisiera partir con una pregunta un poco distinta, que tiene que ver con el hecho de que tú eres trasplantado y por lo mismo me imagino que estás tomando inmunodepresores, razón por la Así cual has es. tenido que tener tremendo cuidado durante estos meses. ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque me imagino que los resguardos deben ser mucho mayores a los que estamos tomando todos. Sí, tengo que ser un poco más exagerado. Yo desde el 12 de marzo que no salgo sin mascarilla N95, ahora ando con un escudo facial, de esos como de mica, que son bastante buenos porque así no te puedes tocar la cara. Porque cuando uno anda con mascarilla, uno tiene como casi que automáticamente te empieza a picar la nariz, te empieza a tocar por acá, pero con el escudo facial no se puede. Así que estoy súper encerrado, no he visto a nadie hace 3 meses y medio. Solo he salido al médico, a la farmacia o cosas así, pero muy poco. Es, es una mezcla de sensaciones. Por un lado, me siento agradecido y privilegiado de poder seguir recibiendo un sueldo, de poder estar en mi casa, trabajar desde acá, sin tener ningún problema, calentito, con comida. Pero por otro lado también uno se siente más vulnerable. Vi un estudio del NHS, del Reino Unido, en que salía que la probabilidad de morir para los trasplantados por coronavirus era entre 3 y 6 veces más alta que para una persona promedio. Así que creo que estoy con una mezcla entre asustado, pero por otro lado agradecido, y por otro lado también a veces un poco enrabiado con la gente que se pasa todo esto por cierta parte y que no contribuye. Creo que es bien egoísta porque quizás no se van a contagiar ellos o no les va a pasar nada a ellos, pero a sus amigos como yo sí nos puede pasar. Así es, efectivamente. Así que tenemos que seguir insistiéndole a todos los vecinos, quédense en casa, eh, y usen, si tienen que salir, que usen todos estos mecanismos de protección. Como tú dices, el protector facial es una gran posibilidad de evitar el contagio, pero igual hay que quedarse en casa. Hablábamos de que es la Semana del Orgullo, Luis, y que se conmemora mucho más que un evento que ocurrió hace ya varias décadas. ¿Qué es lo que celebramos hoy día cuando decimos orgullo? Para mí el orgullo tiene dos caras, muy marcadas, muy distintas, pero a la vez las dos muy importantes. Por un lado está la celebración, la visibilidad, que creo que es muy importante, por eso usamos los colores, por eso en un año normal, no en este, salimos a la calle, marchamos, nos visibilizamos, nos vestimos con ropas de colores, algunos se maquillan, en fin. Hay todo un show visual, pero que tiene un sentido muy profundo, que es que después de probablemente la infancia, la adolescencia de la mayoría de nosotros haber escuchado ofensas, insultos constantes a lo que nosotros éramos, a lo que nosotros representábamos,
y a lo que nosotros temíamos de nosotros mismos, de sentirnos mal, que estábamos, que estábamos mal, ya sea que éramos pecaminosos para unos, para otros somos enfermos, para otros somos ilegales, o sea, la medicina tenía una explicación negativa para nosotros, la ciencia tenía, el derecho tenía, la iglesia también tenía una explicación, todas eran pésimas. Eso afecta mucho la autoestima de nosotros, por eso tenemos muchos peores indicadores de salud mental. Y en ese contexto, decir, estoy orgulloso de ser gay, de ser lesbiana, de ser bisexual, trans, o cualquier tipo de orientación sexual o de identidad de género dentro del espectro, es un mensaje también político, de visibilidad, de decir, ¿sabes qué? Sabemos que hay personas que todavía nos repudian, que no nos entienden, que nos atacan, pero nosotros no nos vamos a esconder más, porque cuando uno sale del closet es un alivio tan grande el que siente, que a mí al menos me mejoró tanto la calidad de vida, que lo último que quiero hacer ahora es esconderme, quiero visibilizarme para que las nuevas generaciones me vean y nos vean a todos. Y porque también te empodera a ti mismo, decir, oye, apropiarse de todas las palabras, fleto, maraco, maricón, que te tratan de mujer, es muy empoderador apropiarse de esas palabras y reivindicarlas y usarlas con alegría. Pero tampoco hay que olvidar el otro lado del orgullo, que es un alzamiento contra la policía, que maltrataba, que detenía ilegalmente a las personas de la comunidad en ese bar de Nueva York, en muchos bares de todo el mundo. Aún todavía, por ejemplo, en Medio Oriente, existen estas redadas. Tengo amigos activistas que han sido detenidos en este tipo de redadas en Medio Oriente. Y en Chile estamos un poco más avanzados, pero sigue la violencia. O sea, en la calle todavía asesinan a personas de la diversidad sexual. Entonces, creo que hay que siempre recordar los dos lados. Sobre todo porque vivimos en un mundo muy desigual y también en un país más desigual. En algunos barrios es obviamente mucho más complicado para alguien manifestar abiertamente su orientación sexual o su identidad de género que en otros. En la ciudad no es lo mismo que en el campo, en Santiago no es lo mismo que en otras ciudades. Y bueno, ¿para qué decir en los más de 70 países en el mundo en que todavía las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas? La marcha del orgullo, que lamentablemente hoy día no va a poder ser como en años anteriores, hay una fórmula virtual de la cual ya nos vas a contar para que podamos participar, es probablemente una de las marchas más familiares, en el sentido que asiste toda la familia, multitudinaria, y yo diría que es la única de las que yo he visto en las que no terminan con violencia, y eso es algo destacable en Chile. Ustedes como fundación han hecho un trabajo en conjunto con también los amigos del móvil, han hecho un trabajo tremendamente importante para aprobar 3 leyes. Eh, la ley la llamada ley Zamudio, eh, La unión civil, la unión civil y la de la identidad, ley de identidad de género, claro. la identidad de género. Pero quedan muchísimas Sí. cambios legales que hacer y que adoptar y que promover para terminar de una vez con todo con la discriminación. Así es. Voy a hacer alusión a 2 decisiones recientes, muy recientes, una por parte de una jueza o juzgado familiar y otra por parte de un tribunal constitucional, del Tribunal Constitucional, que una es un avance y la otra es un retroceso. La primera es, en junio, una jueza del juzgado de familia de Santiago reconoció el derecho filiativo de 2 mujeres respecto a su hijo, que se llama Atilio, y ordenó al registro civil de que en la partida de nacimiento del pequeño se establezca que el hijo tiene 2 madres, y eso es un gran avance. Sin embargo, un poco antes, el Tribunal Constitucional, en un recurso de mayoría de 5 contra 4 votos, rechazó que se reconociera el matrimonio entre una chilena y una española. Dijo algo que es tremendo, y lo voy a citar textualmente. Señaló que acoger la prohibición del matrimonio igualitario es discriminatoria, como si acogiéramos que la prohibición del matrimonio igualitario es discriminatoria, como lo solicitan los demandantes, y aquí cito,
podría conducir a extremos intolerables en relación con legislaciones foráneas que aceptan vínculos matrimoniales sui generis, como el matrimonio polígamo en países musulmanes, o el matrimonio de niños en países africanos, o aquellos convenidos por los padres y la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en Corea del Sur. ¿Cómo interpretamos que por un lado hay un avance y por el otro un retroceso tan brutal? Bueno, para mí es bastante fácil de explicar. Por un lado hay una jueza de familia que ve todos los días, de lunes a viernes, casos reales de familias reales. Y por otro lado hay un tribunal conformado por personas que son electas por cuoteo político, porque el presidente de la República les dé un favor, porque son amigos de tal y cual senador, etc. Los miembros del Tribunal Constitucional, incluso a diferencia de la Corte Suprema, no llegan ahí por ningún tipo de mérito, ni siquiera son jueces previamente a llegar ahí, sino que son simplemente abogados que se pueden haber dedicado al derecho privado durante toda su vida y por una decisión política llegan ahí a ese lugar de tanto poder que es tan criticado y que toman este tipo de decisiones sin argumentación jurídica, porque uno como activista ha visto a veces a abogados conservadores que tienen algún punto, digamos, o que pueden hacer un razonamiento con argumentos jurídicos, pero decir que esto es como un matrimonio con niños o poligamia realmente es devela la poca preparación de estos miembros del Tribunal Constitucional que llegaron ahí por cuoteo y no por ninguna otra razón. Pero lo interesante, quizás una cosa de timing, pero el fallo de la jueza de familia salió 3 días después del fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, creo que fue una especie de tapabocas o de compensación, de karma, no sé, llamémoslo como queramos llamarlo, pero lo importante es que esa decisión de la jueza de familia se tiene que cumplir. El registro civil tiene que hacer caso y de hecho el Ministerio de Justicia el primer día salió a decir vamos a acatar. Nosotros no nos corresponde otra cosa que acatar. Así que creo que es un triunfo. Creo que es una excelente estrategia judicial que hay que reconocerle a Juan Enrique Pi, que es nuestro expresidente, que fue el abogado que llevó la causa. Y creo que también sienta precedente para que otros jueces también usen esa argumentación jurídica basada en el derecho internacional de los derechos humanos, basada en el interés superior del niño, más allá de cualquier prejuicio, porque ese niño vive con esas dos mamás, son su familia. No hay algo ideológico ahí, o sea, esa es la realidad simplemente. Y creo que también esto le pone presión al Congreso para que agilice las tramitaciones de los proyectos que resuelven estos vacíos legales, como el proyecto de matrimonio igualitario que presentó la expresidenta Bachelet hace 3 años y que solamente ha sido votada la idea de legislar, y como la reforma al sistema de adopción, que lleva 7 años en el Congreso. Y que afortunadamente en su primer trámite la Cámara de Diputados eliminó cualquier discriminación entre estados civiles, porque hoy en día todos los estados civiles, solteros, viudos, divorciados y casados, pueden adoptar, pero las personas con una unión civil no pueden adoptar, así que eso se corrige y también se eliminó cualquier referencia a rol de padre y rol de madre, que era algo que pedía el gobierno. Así que creo que vamos bien encaminados, pero falta prioridad, falta poner en tabla esos proyectos. Por razones de la pandemia que estamos viviendo y las necesidades sociales que hay que abordar a través de la legislación, es probable que estos proyectos se retrasen. ¿Qué viabilidad le deja a ambos proyectos en el sentido de que el asociado al matrimonio igualitario, por el que una amplia mayoría de chilenos está a favor, se apruebe en los próximos, ojalá o el próximo año? ¿Qué viabilidad? Y al tema de la adopción también, que es otro tremendamente importante. Le veo bastante viabilidad, la verdad, porque las encuestas han sido muy claras en el tremendo aumento que ha tenido la aprobación a las iniciativas sobre derechos de familia. Hace 9 años, cuando partimos con Iguales, había alrededor de un 30% de aprobación al matrimonio igualitario, y hoy día es alrededor de 60% y más, así que ha sido bien sostenido y
y constante ese aumento. Y además los parlamentarios, según sus propias declaraciones durante la campaña y sus votos anteriores, la mayoría de ellos también está de acuerdo con el matrimonio igualitario, tanto en la Cámara como en el Senado. Así que los votos están. El problema es la prioridad política, pero el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Durresti, ha dicho que es una prioridad para él. A propósito de este fallo, también comentó que el legislativo debería hacerse cargo, y el gobierno lamentablemente se ha opuesto hasta ahora y jamás le ha puesto urgencia ni nada, pero creo que la gente conservadora igual va evolucionando y así ha pasado en todos los países y acá también, y espero que en el gobierno tomen una actitud quizás como a la Angela Merkel, que estaba en contra del matrimonio igualitario, pero que permitió que se votara, y se votó con amplia mayoría en Alemania, así que yo creo que en 1 o 2 años sí se podría aprobar. Invitamos, hay muchos vecinos conectados a que hagan preguntas a través del chat. Tú hablaste al comienzo de lo que pasa mucho, que tiene que ver con el maltrato, los comentarios derogatorios. A ti, por ejemplo, te siguen, tú usaste palabras como fleto, maricón, te siguen molestando, te siguen diciendo, o ya ese nivel de virulencia verbal ha ido bajando. Siguen diciendo, por ejemplo, en Twitter, mucho. ¿Sí? Hay una fuerza religiosa ligada a José Antonio Cast, que son muy organizados en promover mensajes. Son Y solo bots. los bots, es que son bots, pero también son a veces personas reales que están muy bien organizadas. No sé cómo lo hacen, tendrán algún Excel o algún grupo de WhatsApp masivo para avisarle a todos, pero retuitean todos, te empiezan a decir las mismas cosas. Claro, muchos son bots, pero ahí sí el insulto es permanente. La diferencia es que ya no me importa. Hace 20 años me quería morir, era lo peor que me podían decir, sentía que era un fracaso, que nunca iba a poder ser feliz, que me tenía que llevar el secreto a la tumba, pero ya no. Y afortunadamente ellos son los que se ven ridículos ahora. Así son los cambios culturales. Pensemos que también en algún minuto permitir que la mujer votara o permitir que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos también era algo extraño, controversial, polémico, y había muchos insultos también relacionados con eso. La sociedad ha cambiado y en ese sentido yo diría que por un lado estoy tranquilo porque sabemos que el cambio cultural se está produciendo en la dirección correcta, pero por otro lado también alerta, porque la violencia sigue ocurriendo y de hecho se ha visto en general en los países cuando hay avances a favor de los derechos de la diversidad sexual y también respecto de otros grupos, aumenta también la violencia en contra, como que la gente que se opone a nuestros derechos le da rabia y tiene más probabilidad de atacarnos en la calle, por ejemplo. Bueno, lo estamos viendo con Estados Unidos, que básicamente va en la misma línea y que siempre ha existido y que lamentablemente a raíz de los hechos que se vieron en Minneapolis ha vuelto a resurgir este odio en contra de los afroamericanos y bueno, y además impulsado y yo creo que asusado por un presidente racista. Volviendo a tu tema personal, si me permites seguir en esta línea, ¿cuándo saliste del closet? Yo salí del closet a los 22, 23 años. Hasta ese minuto no había conocido nunca a un gay ni lesbiana. Era ciertamente otra época. Recién había llegado internet. Yo creo que hoy día una persona de 22 años conectada con el mundo, tú le dices, ¿conoces a algún gay? Yo creo que es muy poco probable que te diga que no, porque algún compañero de universidad, algún compañero de colegio, del barrio, de su familia, el primo, la tía, no sé, siempre hay. Pero en esa época realmente era otro planeta, sin internet, sin conexión. Yo no sentía que era el único, no sentía que era el único del mundo, y que para eso era mejor tratar de o ser cura o tener una pareja mujer y tratar de
pasar lo más piola posible. Pero cuando yo, entre que pude viajar, creo que también eso fue un privilegio para conocer realidades en otros países, y también me atreví a salir un poco de mi círculo, mi burbuja, porque vivía en una burbuja realmente en esa época, sin contacto con diversidad de ningún tipo. Empecé a ver que había mucha gente como yo, fue motivo de mucha alegría, fue un alivio, el principal alivio que he sentido en toda mi vida es salir del closet. Creo que lo mejor que a uno le puede pasar siempre que esté en un entorno seguro. Claro, porque hay personas, muchas personas, sobre todo asociadas con más bajos niveles de escolaridad de los padres, por ejemplo, que son expulsadas de sus casas todavía, que son golpeadas, etcétera. Pero si pueden, es lo mejor que te puede pasar, pero también me encontré con una contradicción importante, creo que me impulsó a ser activista, que es que mucha de la gente que conocí, que estaba feliz con sus parejas, que llevaba muchos años fuera del closet, me decían, oye, pero quédate piola, porfa, quédate piola, quédate piola. Empecé a escuchar por todos lados esta frase, quédate piola, porque en mi pega no saben, en la U no saben, mi familia no sabe, mi abuela se muere si sabe. Y si bien es válido, obviamente, porque hay reacciones que son muy malas, hay gente que puede perder un trabajo, eso ocurre, yo decía, pero esta felicidad tenemos que compartirla, porque si no todos los adolescentes del futuro van a seguir pasando por la misma mierda que nosotros pasamos. Y creo que un poco esa actitud y esa apertura a la visibilidad también me terminó convirtiendo en activista finalmente. Con el apoyo de tu familia. Sí, cambió En la en la marcha. marcha, sí. Cambiaron mucho, al principio estaban totalmente en shock, creo que eran los primeros de su círculo social en enfrentar algo así, que para ellos era extrañísimo, y ahora me cuentan todo el rato, oye, salió del closet la hija de no sé quién, el hijo de no sé quién, mi mamá armó un grupo de mamás católicas con hijos de la diversidad sexual, o sea, realmente han evolucionado muchísimo, me han apoyado mucho, siempre en iguales, así que estoy muy agradecido de eso. Mira, aquí hay varias preguntas, voy a tomar alguna de ellas y después quiero volver a otras que tenía anotadas acá. Pero a ver, muchas veces nos encontramos con personas que rechazan la adopción homoparental. ¿Nos puedes dar argumentos sólidos para defenderla? Además, si hoy se privilegia parejas de heterocasadas para la adopción, donde los solteros y solteras son la última prioridad, ¿qué posibilidad real ves a que parejas del mismo sexo puedan adoptar niños en este país, en el marco de un eventual cambio de la ley de adopción? Sí, voy a abordar primero lo legal y después los argumentos. Legalmente, como les decía hace un rato, hay un proyecto de ley que modifica el sistema de adopción. El objetivo de este proyecto no es incluir a las parejas del mismo sexo, es una reforma completa al sistema en el contexto de la crisis de Sename, en parte por eso lleva 7 años en el Congreso, pero el primer trámite se aprobó en la Cámara de Diputados eliminando la prioridad, porque efectivamente hoy día las parejas las casadas tienen prioridad, las parejas casadas chilenas tienen prioridad sobre las extranjeras y todas las parejas tienen prioridad sobre los solteros y solteras, y además, si un soltero, casi siempre va a ser una mujer. He escuchado creo que de un solo caso en que un hombre soltero puede adoptar. En todo caso, muchas veces ese hombre soltero es soltero porque no se puede casar, pero es gay y tiene su pareja también, o sea, eso también existe. Se eliminó esto que quería el gobierno de que el juez tenía que considerar un rol de padre y rol de madre a la hora de elegir a la pareja. Así que si la ley saliera como está en este minuto, se elimina la priorización y se elimina tanto la priorización de parejas sobre solteros como la obligación de ser heterosexual, digamos. Y en cuanto a los argumentos, bueno, hay muchos. Por un lado, en lo académico, hay un consenso, se han hecho muchos estudios con respecto a hijos de parejas del mismo sexo y comparados con hijos de parejas del sexo opuesto. En cuanto a su rendimiento escolar, en cuanto a su salud mental, a su salud física, a su bienestar, a todo tipo de aspectos en que algunas personas con prejuicios podrían pensar que hay una diferencia. Y no se ha encontrado, la verdad, ninguna diferencia, incluso en algunos casos
un bienestar mayor de los niños de pareja del mismo sexo que no nos debe extrañar porque una pareja del mismo sexo que quiere tener un niño realmente lo quiere y tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande por acceder a ello. En cambio, una pareja heterosexual se embaraza porque no se protegieron de un minuto para otro. Eso ocurre todos los días en Chile y sabemos que hay muchos embarazos no deseados. Hay un solo estudio que la senadora Van Rieselberghe le encanta citar, que es de un académico de una universidad de Texas que fue expulsado de su facultad por un estudio que compara hijos de parejas de sexo opuesto bien constituidas, que no me gusta esa expresión, pero en el fondo con todos los checks de estabilidad familiar, no hay violencia intrafamiliar, etcétera, como condiciones ideales, con niños que tienen papás que salieron del closet en algún minuto provocando un quiebre familiar. Cuando la comparación debería haber sido con parejas del mismo sexo que están en armonía criando a esos niños y que ya llevan varios años haciéndolo. Entonces ahí, claro, este estudio por razones metodológicas fue ampliamente invalidado por la comunidad científica y por la propia universidad, la propia facultad. Por otro lado, el argumento de realidad creo que hace mucho sentido. O sea, la misma gente que se oponía al divorcio porque no había que dar un incentivo a que las parejas se desunieran, no tomaba en cuenta que las parejas igual se separan. El mecanismo, cómo lo resuelven después legalmente, con estas nulidades que eran una mula, con estas dispensas eclesiásticas, etcétera, que al final las familias con pitutos y con plata las obtenían y las otras no. Es un problema, digamos, de segundo orden, pero las parejas no se separan porque hay una ley de divorcio, se separan porque se llevan mal, porque se enamoran de otras personas o por diversas razones que todos conocemos. En este caso, y el caso de Atilio lo muestra muy bien, Atilio tiene desde su concepción, tiene dos madres, no biológicamente, porque eso no se puede, por supuesto, que es el gran argumento de los conservadores, que la naturaleza, pero de partida la cultura no es la naturaleza, la civilización no es naturaleza, todo lo que hemos construido es a veces en contra de la naturaleza, toda la medicina va en contra de la naturaleza, si fuera por la naturaleza todos estaríamos muertos, yo estaría ultra muerto con mi enfermedad renal. Ese niño, Atilio, lleva 2 años y tanto viviendo con esas dos mamás. Atilio en ningún momento cuando está tomando el desayuno, cuando va de la mano de su mamá al jardín infantil, está pensando, esta tiene mi ADN, esta no, esta me tuvo en la guata, esta no. Realmente son cosas que no tienen ningún sentido para el niño, que no le importan, y cuando los conservadores dicen que los niños tienen derecho a tener padre y madre, primero es mentira, no hay ningún cuerpo legal que diga que los niños tienen derecho a un padre o madre. Segundo, es bien ofensivo con todos los niños que se han criado por papás solteros o mamás solteras, sobre todo mujeres solteras como es la mayoría, y con los abuelos. O sea, yo nunca he escuchado que alguien diga que hay que promover o hay que tratar de evitar las mamás solteras que crían niños. En mi caso, Como es tu caso, Karen. O creo que no conozco una política pública en algún país para evitar que los niños se críen con los abuelos. Al contrario, los abuelos son los que apechugan, se hacen cargo muchas veces cuando los hijos se mandan condoros, cuando no son capaces de criar a sus niños exacto. Entonces, creo que es puramente ideológico esta obsesión como de legislar por incentivos supuestos en vez de con respecto a la realidad. La realidad supera todas esas teorías de incentivos. La realidad es que lo que existimos hemos existido siempre. Las mujeres lesbianas se embarazan cada vez más, además. Los hombres gays quizás un poco tenemos menos hijos, quizás proporcionalmente, pero hay muchos que salieron del closet ya teniendo hijos, hay muchos que cuidan al sobrino porque los papás no se hicieron cargo, etcétera. Así que esto es una realidad y obviamente hay un vacío legal que requiere regularlo.
Lamentablemente en la cultura popular todavía sigue existiendo el concepto de la familia feliz asociada a mamá, papá y niñitos, todos rubios, como lo vemos en la publicidad. Sí. Y claramente Y la reja de madera blanca y el perro. el perro, claro, falta el perro. A mí me acuerdo que hubo un connotado dirigente de Renovación Nacional que dijo que los niños que se criaban sin papá y mamá iban a tener problemas cognitivos y posibles problemas de patología psicológica. Así que me acuerdo haber tenido una discusión bastante fuerte con él. Pero bueno, vamos a tener que seguir luchando en contra de gente que siempre va a pensar así. Te iba a preguntar, tengo montones de preguntas acá. Hola Lucho, Álvaro, tu amigo vecino de por acá, qué rico verte y escucharte en este canal del barrio. Solo quería compartir que en nuestro barrio también hay una comunidad LGBT importante, que nos encanta vivir acá y siempre hemos sido súper bien recibidos. Solo que en general no es visibilizado las acciones de la Junta de Vecinos y sería muy bueno integrarlo mejor. Gracias por el espacio, un abrazo. Así que desde la Junta de Vecinos, Aquí yo me voy a María hacer Paz, cargo, me voy a hacer cargo aquí, sorry, me voy a hacer ya, cargo. María Paz. Álvaro, acércate a cualquiera de nosotros. Tenemos el correo comunicaciones@pedroaldianorte.cl y todas tus iniciativas serán bienvenidas, evaluadas y te invitamos a participar. ¿Ya? Yo estoy Aquí seguro no que los discriminamos vecinos, a nadie. estoy seguro que los vecinos del barrio vamos a todos a trabajar por la misma causa. Eh, Lucho, hay un tema que viene enredoso, yo lo voy a decir en inglés, que es el LGTBQI+. A ver, y cada vez agregando, ¿nos puede explicar? Eh, LG está bastante claro, que es lesbian gay, pero ¿por qué se ha ido agregando? ¿Qué es lo que es Q? ¿Qué es lo que es I? Y el plus. Te lo voy a decir Sí. en castellano. LGTBQI más. No, creo que es súper pertinente la pregunta porque la mayoría de la gente no sabe mucho. Primero quería decir que en realidad me gusta más usar el concepto de diversidad sexual porque es más inclusivo y cabe todo dentro. Pero por otro lado, las letras también son importantes porque visibilizan identidades. Creo que los gays, las lesbianas, estamos, bueno, los gays más, pero estamos bastante visibilizados. Después viene la B larga, que es bastante invisibilizada, de hecho, las personas bisexuales, que no son 50% hetero y 50% gay o lesbiana, son personas a las que les gustan, que sienten atracción física y afectiva por hombres y por mujeres, en distintas proporciones. Y la verdad lo que pasa con esas personas, creo que las mujeres salen un poco más del closet, las mujeres bi, pero los hombres bi que yo conozco están muy en pareja hetero y como que tienen sus escapadas gay, de repente en viaje, la cosa media oculta de un chat, un fono gay. Eso pasa mucho. Sin hacer comentarios sobre moralistas sobre la fidelidad, creo que eso ocurre porque, claro, salir del closet tiene muchos costos. Y si igual te gustan las minas siendo hombre, ¿a qué vas a pasar todo ese costo si igual podéis ser feliz, enamorarte y tener atracción sexual por una mujer? Pero, bueno, los más evolucionados de mente y los más jóvenes también, en sus círculos no tienen grandes costos decir que es bi, y por lo tanto ahora sí salen mucho más del closet y a la gente no le produce tanta extrañeza. Pero sí es verdad que incluso dentro de la propia comunidad, muchos gays y lesbianas dicen, ya, pues, sal del closet, atrévete, o ser bisexual es una etapa, y no es así. Es totalmente legítimo ser bi, tanto como ser gay, lesbiana, lo que sea. Las personas trans creo que afortunadamente se han visibilizado mucho en el último tiempo, en parte gracias a Daniela Vega y su película. Y bueno, son personas cuya identidad no corresponde con el sexo asignado al nacer, básicamente. Esa es la definición. En general, en el lenguaje de derechos humanos, o sea, todo lo que ocurre en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, por ejemplo, en la ONU, se usa la sigla LGBTI.
Y la I es por intersex. Las personas intersexuales son personas que tienen biológicamente, desde el nacimiento, cierta ambigüedad que no corresponde ni con el estándar 100% masculino ni con el estándar 100% femenino. Son mucho más invisibilizadas que el resto de las letras y por eso es importante incluirlas. Hay un libro genial que se llama Middlesex, que cuenta la historia de una persona intersex, que es fascinante. Se lo recomiendo. Y esas personas tienen una serie de problemas, por ejemplo, que al nacer los médicos y las familias suelen ponerse un poco nerviosos de que no los pueden categorizar, y los médicos suelen operarlo. Y eso es un problema, porque uno se tiene que operar cuando uno está de acuerdo. O sea, una guagua de 0 años obviamente nunca entregó el consentimiento para someterse a una cirugía. Y además, estas personas, otro problema es que en general no se enteran. Los papás lo ocultan porque les parece un problema social terrible. Y las propias personas intersex lo descubren cuando son adultos, por ejemplo, lo descubren cuando tienen sus primeras relaciones sexuales y la otra persona ve sus genitales, por ejemplo. Me han contado casos que los descubren en un baño público, cuando le dicen, ven sus genitales y le dicen, ¿qué hacía acá, pervertido? Cámbiate de baño. Por no calzar por 100% con el estándar. Y esto es algo biológico que ocurre a veces por razones genéticas, hay distintas explicaciones. Pero además estas personas suelen ser como transformadas o mutiladas para parecer más mujeres, porque obviamente es más fácil construir una vagina que construir un pene. Pero eso los lleva a conflictos después, porque cuando se enteran dicen, oye, pero ¿por qué me mutilaron? ¿Qué me preguntó a mí? Muchos suelen ser trans masculinos, por ejemplo, y dicen, bueno, quizás lo que había entre mis genitales es algo que a mí me habría acomodado, que a mí me habría gustado. O sea, es súper violento que alguien tome esa decisión por una persona intersex, y por eso es importante visibilizarlo. Esa es la sigla que se usa en general en el derecho internacional de los derechos humanos, que no hay tratados, obviamente, pero sí hay resoluciones. LGBTI. En Estados Unidos la sigla que más se usa es LGBTQ. La Q viene de queer, que es una palabra que tiene dos sentidos. Por un lado se usa para describir personas que son de género fluido, es decir, que no se sienten que pertenecen ni a lo masculino ni a lo femenino. Para algunas personas esto está dentro del espectro trans, no binario, para otros no, pero en lo queer hay también un discurso político y hay la genuina, digamos, identidad de una persona que dice, bueno, yo no me siento cómodo con el sexo que me asignaron al nacer, pero tampoco me siento cómodo como en homogeneizarme y binarizarme, o algunos dicen higienizarme, para ser ahora una persona del sexo opuesto, casi que el prototipo. Un hombre súper masculino que le gusta el fútbol y que anda diciendo buena perro, papá, y le gusta hacer asado y las minas con pecho para operar, no sé. O una mina que anda de rosado, que se dedica a bordar y coser, y no sé. En el fondo hay una resistencia contra eso también y contra el concepto de binario de hombre y mujer, que si bien yo sé que la mayoría de la sociedad lo ve como algo natural, la diversidad que muestran las personas intersex, que son biológicamente así, y muchas otras especies, tanto animales como vegetales, en que tienen variantes que no son masculinas ni femeninas muchas veces. Eso hace que, bueno, esta es una realidad súper parte de la verdad biológica, o sea, ni siquiera es algo ideológico. Hay otras letras que se suelen agregar, como por ejemplo la A de asexual. Esta semana del orgullo en Iguales, nuestra presidenta Alesia entrevistó a una persona asexual de una organización asexual, que también son muy invisibilizados. Y me encanta la serie de Sex Education porque educa mucho y muestra a una persona, por ejemplo, asexual que cuenta su rollo.
son personas que no sienten atracción sexual, en general, que nunca se masturbaron, que nunca se preocuparon del tema, como que no es algo que les nazca, que también es válido, también existe, y sí, son muy invisibilizados. Algunos de ellos sienten atracción romántica, pero no sexual, y también hay todo un mundo ahí, y me alegra que se estén creando organizaciones en Chile porque significa que vamos avanzando. Otras letras que se agregan, creo que esas son las principales. Te quería preguntar por un caso. Yo una fui a hacer una clase a Boston. Claro, yo siempre le pido a los alumnos que se presenten y me dice en inglés, nuestro nombre es Chris, Sí. por favor refiérete a nosotros como ustedes. Eso es Entonces, súper interesante. era como, please refer to us as they. Entonces, yo me quedé como dije, chuta, no quiero meter la pata. Entonces, nunca le hice ni una pregunta, nada, porque no quería meter la pata, porque además no entendía qué es lo que, en qué letra cada vez a eso, o si es una letra nueva. Eso es, Acá en la película, en la serie Billions, además hay un caso, ¿no? ya, no lo he visto, pero la palabra they es súper interesante porque en, en inglés, como no hay género, digamos, no hay el muchacho, muchacha, o la O y la A, que en castellano son tan marcadores de género, tampoco tienen una forma tan fácil como acá se usa la E o la X para transformar una palabra en inclusiva, como el todes o todos con X, etc. Entonces, en Estados Unidos se hace, bueno, en los idiomas en los países angloparlantes se hace mucho énfasis en los pronombres, que en castellano no están así porque las palabras ya lo indican. O sea, si yo digo estoy contento, estoy contenta, ya expresé digamos, mi género de cierta forma, pero en inglés, I'm happy, no tienes cómo saber. Entonces, para diferenciarse del he, she binario, muchas personas trans o queer, me faltó decir que lo queer es un insulto, significa raro, que fue históricamente usado para insultar a los gays y a toda la comunidad y que se reapropió, así como el nigger, se reapropió por la comunidad para reivindicarlo, que es algo súper simbólico y potente y empoderador. Entonces en inglés se usa mucho este pronombre they, que es plural, claro, es la tercera persona plural, ellos, ellas, ellas, pero su uso en singular para expresar indeterminación de género se usa desde los tiempos de Shakespeare, hace 5 o 6 siglos y aún antes. Y se usa justamente para lo que se usa hoy, para expresar cuando una persona o no se sabe, que ese es el sentido más tradicional, no se sabe si es un hombre o una mujer, o para una persona que no se siente cómoda en este binario. Y justamente en la universidad, en la Universidad de Columbia, donde yo trabajo, están los baños con el signo, use usted el baño que usted quiere, del que se sienta más cómodo usar. Entonces, hay baño de mujeres, hombres, y hay otros baños. Y en las principales universidades estadounidenses está la tendencia hacia permitir esa libertad de elegir qué baño quieres usar. Pero voy a tomar una pregunta aquí de Francisco Cható. ¿Qué paralelos pueden establecerse entre la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ y la lucha feminista que se está dando hoy, sobre todo pensando en las posibles sincronías, en la posibilidad de trabajar juntos? Son causas hermanas, absolutamente. Estamos ambos grupos, mujeres y diversidad sexual, que además se cruzan, obviamente, en las mujeres lesbianas, trans. Estamos oprimidos por el mismo sistema, que es el patriarcado, que es el machismo. Básicamente... Heterohomogeneidad, le dicen, ¿no? ¿Cómo? Heterohomogeneidad. Heteronormatividad. Heteronormatividad. Sí, la heteronormatividad, que es como el fondo de esta idea de que el estándar, lo normativo, lo que se espera de la sociedad, la norma es el ser hetero y los que no somos tenemos que dar explicaciones. Porque aspiramos a un mundo en que un papá te mire con la misma cara si tú a los 10 o 11 años decís me gusta Juanito o me gusta Juanita. Eso hoy día no ocurre. Creo que muy pocos papás en Chile mirarían con la misma cara a su hijo cuando eso pase, pero hacia allá queremos apuntar y obviamente
como el enemigo contra las mujeres y contra la diversidad sexual es el mismo. Es una sociedad dominada por hombres que además suelen ser heterosexuales, blancos, no tienen discapacidad, capitalistas, etcétera. O sea, yo creo que en ese sentido las discriminaciones estructurales que hay en Chile y en el mundo, miremos lo que pasa en Estados Unidos con la comunidad afroamericana, son tan profundos y tan potentes que para mí es obvio que somos todas las causas hermanas, porque el sistema opresor de los blancos contra los negros es el mismo que el de los hombres sobre las mujeres, así conceptualmente. Pero además dentro de todos esos movimientos, el movimiento feminista y el movimiento de diversidad sexual están aún más unidos porque como la opresión viene desde el mismo lado, que es el hombre heterosexual, que de cierta forma le molesta a los gays porque lo hacen dudar de su virilidad. Y eso, una persona muy conservadora, muy conocida, una vez después de entrevistarme y tirarme varias preguntas pesaditas, homofóbicas, como de ¿por qué hacen tanto? ¿Por qué huevean tanto? Si ustedes tienen todos los mismos derechos. Y después algo en el camarín me dice, ¿sabes por qué te hacemos esta pregunta? Porque a nosotros ustedes nos incomodan muchísimo, porque nos hacen cuestionar nuestra virilidad. Wow. Y es la pura verdad nomás. Pues sí, el espectro, como decía Kinsey también, que hace varias décadas, hay muchas personas que están entre medio de la heterosexualidad y la homosexualidad y eso es parte de la diversidad. Y en otros contextos históricos también ha sido mucho más normal que en otros, en distintas épocas, etc. Y hay estudios también que indican que los más homofóbicos generalmente es gente que también empieza a tener dudas Hay un estudio, sí, hay un estudio tan brutal y directo como esto. Les miden primero les hacen preguntas sobre su aceptación de la diversidad sexual a un grupo de hombres y después les miden la circunferencia del pene mientras ven imágenes homoeróticas. Y a los que más les aumenta la circunferencia son a los más homofóbicos. Así que, están así, la verdad. Así es. Oye, hoy es una celebración que va a tener que limitarse a las limitaciones que estamos viviendo. ¿Por qué no nos cuentas un día qué esperamos hoy día en términos de la conmemoración y la celebración del Día del Orgullo que está organizando Iguales en conjunto con otras asociaciones que trabajan en estos temas? Sí, bueno, ha sido un orgullo muy, muy distinto. Tomarse las calles realmente era parte del cuento, ser visible, y eso se hace en todas partes del mundo en la calle. Pero bueno, todos sabemos lo que está pasando este año, así que vimos la forma de hacerlo online y a lo largo de toda la semana tuvimos más de 15 actividades, desde conciertos, todo desde casa, obviamente, conciertos, entrevistas, unas más faranduleras, otras más intelectuales, foros, etcétera, de distintos temas entre lo jurídico, lo académico, lo literario, en fin. Ha sido muy interesante y hoy día queríamos finalizar esto con una actividad simbólica que en el fondo es, bueno, no marchamos físicamente, pero marchamos virtualmente, porque de alguna forma es importante visibilizarnos. La visibilidad salva vidas, o sea, si yo hubiera visto todo lo que pasa ahora a los 10 años, creo que me habría ahorrado tantos años de psicólogo, de antidepresivos, de pasarlo mal, de poner las pantallas, que era como, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces creo que la visibilidad es algo súper importante que hay que mantener. Yo sé que las generaciones más jóvenes, que yo ya tengo casi 40, entonces obviamente no vivo la misma generación que alguien de 20, yo sé que muchos viven en un entorno en que ni en la universidad, ni en el colegio, ni en el trabajo, ni en la calle, les parece que sufrir ningún tipo de opresión, porque efectivamente la sociedad es mucho más libre. Pero acordémonos de la gente que vive en el campo, que vive en una ciudad enana en el sur o en el norte, de la gente que tiene papás evangélicos fanáticos o católicos fanáticos. Entonces,
creo que no tenemos que renunciar nunca a esa visibilidad. ¿Y a qué hora entonces A las, nos encontramos para los que queremos? a las 7, sí, a las 7 de la tarde en todas las redes sociales de Iguales. En todas las redes iguales.cl. Iguales.cl en la página web. No sé si va a estar en la página web, pero va a estar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muy bien, muy bien. Yo no sé si hay más preguntas. María Paz, ¿cómo estamos con la hora? No, en general, hasta nos pasamos a veces la hora, pero si veamos si hay preguntas. Pero Hay algunas por preguntas aquí por acá entretenidas. le hemos hecho las preguntas, Lucho. Gracias por darte el tiempo Feliz. para Gracias conversar por la sobre invitación. un tema que yo creo que para muchos de nosotros en este barrio, que somos todos mucho más progresistas y estamos cada uno desde su profesión, su background, peleando por distintos derechos, apoyamos la causa y además te pedimos que por favor cuídate, siendo, ¿cómo se llama? Población de riesgo en términos de, de tu condición de salud. Así que, por favor, cuídate, quédate en casa y hoy día todos los que nos están escuchando, quédense en casa. La situación no está mejorando, las cifras que hemos visto en los últimos días no son buenas. Así que, María Paz, a nombre de la Junta de Vecinos, no sé si tú quieres cerrar, un montón Bueno, quiero de dar las aquí gracias María de la Luz diciendo eres lo máximo y todos diciendo gracias Luis. Así Gracias a que todos por la buena onda. sí, No todos los foros, no en todos los foros hay tanto consenso. sí, bueno. Gracias Luis, gracias Karen por este tiempo. Quiero recalcar que vamos a dejar la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube, donde pueden también revisar los otros Zoom que hemos hecho con vecinos y el canal de YouTube es canal PDBN, así que lo pueden revisar. Así que muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias Karen. Gracias a ustedes. Saludos a todos los Cuídense. vecinos. a todas y todos. Sí, Todo es. sí, tenemos que acostumbrarnos. Ya, chao. Chao. Gracias, chao.